presidenciales los escribe de puño y letra, suele hacerlo con su manera de escribir, que es circular, con la cadena de acciones, y como bien planteaban hace un rato, el foco está en esto que tiene que ver con amurallar el superávit fiscal. Esta idea de estamos en un contexto en el cual empieza una campaña donde, según la visión del gobierno nacional, están todos tratando de, según su visión, ¿no?, de derribar lo que es el tótem del modelo económico, que tiene que ver con el gasto público y con mantener mayor cantidad de ingresos que egresos. Va a hacer referencia sobre todo a este tema y por qué hay cuestiones que en este gobierno siempre lo plantearon así. Es un gobierno sin grises, ¿no? Blanco o negro. Y en este caso lo que dicen es: vamos a continuar con ese tótem o ese pilar que sostiene el modelo económico, donde cualquiera que quiera venir a derribar lo que son las variables macroeconómicas de superávit, la vamos a vetar, por decirlo como lo dice allá abajo, políticamente correcto. Hay una necesidad de quizás reforzar esta épica del último esfuerzo. Recién Mariano Rúa hablaba de la teoría del derrame, o que ese derrame empiece a llegar a aquellos que, aún ganando menos o con menor poder adquisitivo que hace 2 años, han votado al presidente y lo bancan en el rumbo económico. Vos sabés que el esquema es muy similar, Juan, a 2017, me refiero porque la economía está en un contexto en el cual no es que hay un freno como hubo posteriormente, pero sí lo que empieza a notar la mayoría de los inversores o individuos, mejor dicho, es que el aumento de los servicios públicos, que tiene lógica, pues los costos estaban muy por encima de lo que se cobraba por esos servicios, y la suma de las correcciones que se vienen dando en materia macro, les afectan en la micro con menos capacidad de consumo. El que no tenía capacidad de ahorro tiene menos, el que tenía capacidad de ahorro ahorra menos. Hablamos siempre en la matriz de la composición de empleo en general, digo, no estamos hablando de situaciones particulares, con lo cual la sensación térmica, sobre todo en la provincia, tiene cierto caldo de cultivo para los antagonistas, tiene caldo de cultivo para decir, en una situación donde algunas empresas frenaron su producción, que se viene una situación compleja del empleo. Pero es casi como en 2017, según la mayoría de los encuestadores. No estamos en el contexto en el cual ya eso se sienta en el bolsillo, sino que es el preludio, el déjà vu de lo que pasó, donde vinieron después frases como la luz al final del túnel, segundo semestre. Sí. ¿Te acordás de toda esa etapa posterior? Ahora, aquel gobierno no había hecho el ajuste que hizo este y no tenía el superávit fiscal como ancla, y quizás alguna promesa incumplida, más algunas decisiones de gobierno, llevaron a una salida masiva de capitales en 2018 que provocó una devaluación, pérdida de poder adquisitivo y una situación que el propio gobierno no pudo torcer para evitar la victoria de Fernández en 2019. O sea, me parece que los contextos macroeconómicos son bastante diferentes. Es así, contexto macroeconómico es distinto, contexto político es muy similar. ¿Por qué? Porque después del triunfo que fue apabullante por parte del expresidente Macri a nivel nacional, por encima de los 40 puntos, en la ciudad... En la de 2017, en la mitad de mandato, perfecto. La ciudad de Buenos Aires, por encima del 50 puntos con Lilita Carrió en su momento de candidato, o Esteban Bullrich como el que ganó en la provincia de Buenos Aires. En esa etapa tuvo un triunfo apabullante que fue de continuidad, pero después tuviste el señor del mortero a los pocos meses, cuando se quiso implementar la reforma previsional. Las toneladas de piedras, exacto. La meta de inflación el 28 de diciembre. Y después tenés, entonces, la foto es hoy una foto de una situación económica mucho mejor corregida, por llamarlo de alguna manera, desde la macro, pero desde la política estás viendo todos proyectos que van directo contra ese pilar. Algunos que pueden estar bien justificados, y esto es su opinión, como puede ser el tema de la discapacidad, donde el costo fiscal es muy bajo para el impacto que genera en las familias que tienen esa situación, y otros que lamentablemente, es una frase que muchos jubilados que nos miran se pueden enojar, pero que tienen un sustento macroeconómico, como es el costo previsional en la Argentina, donde realmente impacta en la matriz macro cuando vos tenés una situación como la actual. ¿No ves una ecualización ahí de quizás el régimen de discapacidad
discapacidad tenga un siga-siga que los otros vetos que debe blindar con diputados, con un tercio de alguna de las dos cámaras, tercio de los presentes, porque ahí vas a tener que considerar también los que no van, que quizás sean héroes de clase económica y los que se expongan y defiendan el veto sean los héroes de clase ejecutiva por la exposición, por el nivel de visibilidad. Pero ¿puede haber alguna concesión o el presidente Milei no va a conceder? Vos sabés, Juan, que el estilo de gobierno es de no doblar, pero en algunos momentos dobló, ¿no? Cuando fue la marcha inicial, la genuina de las universidades públicas, después hubo otras dos marchas donde la sociedad no acompañó porque ya se trataba más de cuestiones puntuales de la política propia de la universidad, pero la primera, que es un pilar, la universidad pública, después dobló, ¿no? Entonces, en el caso de la discapacidad, lo que sí te puedo contar de algunos análisis que se hicieron en los últimos días es que hay mucho votante libertario enojado con esa situación. Me refiero dentro de las situaciones obviamente particulares de las personas que tienen personas con discapacidad en sus familias. Un dato adicional, Juan, respecto de lo que viene. ¿Por qué es importante la provincia de Buenos Aires? Y volviendo a lo que charlábamos al inicio, porque el inversor internacional que está plantado en esto que la jerga llaman esperar y ver, va a mirar mucho a la provincia de Buenos Aires por el resultado que pueda tener. Si el triunfo de la Libertad Avanza es importante o un empate, bueno, se plantea que en el distrito más complejo hay una ratificación del modelo. Si pierde frente al mundo Kicillof por una situación importante, bueno, ahí la taba para el inversor internacional va a ser distinta. Ahora, ahí también, como son 8 elecciones en una, ganar 6 de 8 secciones, pero perder por amplio margen la tercera y la primera, y es lo más parecido a una derrota. ¿Ahí cuál va a ser el análisis? ¿Contar todos los votos, hacer la cuenta al final, o ir separando? No es lo mismo ganar la primera que ganar 4 y perder por amplio margen la primera o la tercera. Yo creo que la jugada de ayer de La Matanza está en línea con lo que vos estás diciendo entre líneas, ¿no? Porque en donde habitualmente ganaba o empataba o tenía una posición superior del PRO, Juntos por el Cambio y demás, que es todo en el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí se espera hacer una diferencia. Pero sobre todo donde quieren llegar más fuerte es en imágenes como la que vimos ayer, que va a haber otras imágenes sorpresivas, desembarco de las vans en lugares del conurbano donde históricamente están gestionadas por los famosos varones con B larga y donde van a querer sorprender una y otra vez sin capacidad de maniobra para lo que es la dirigencia tradicional de allí, porque la batalla final está en sacar una elección de derrota, pero de mejores puntos, sobre todo en lugares como La Matanza. Querido José, muchísimas gracias. Por supuesto, estamos a la expectativa de la cobertura del diario con el discurso del presidente, que debe estar en este momento en zona de grabación y que será emitido a las 21. Un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo grande, Juan. Vamos a ir ya a Casa Rosada con Carla Ricciotti. Vimos recién en las imágenes que transmitíamos en directo la llegada de Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Qué está pasando allí y ahora? Carla, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Sí, así es. Bueno, entró Luis Caputo hace algunos minutos nada más. Entró antes que él, unos segunditos nada más, antes que él, también Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Y no sé si habían llegado a ver en el vivo también que entraba una mujer corriendo, una mujer rubia. Bueno, era Lila Lemoine, que entró también hace unos minutos nada más. Pero pasó corriendo y eso nos sorprendió y por eso nos desacomodamos un poco porque no entendíamos bien qué pasaba. Entró por la puerta del medio de Balcarce, por la puerta principal, alguien que pasaba corriendo, entonces nos quisimos acercar, bueno, la vimos finalmente que se acercó a este sector y entró por la puerta de aquí del costado de la explanada de Casa Rosada. Vos decías bien, ¿no? Ya a esta hora está en los preparativos o en la previa para comenzar a grabar esta cadena que va a transmitirse a partir de las 21, allí a las 18 horas va a comenzar, o ese sería el horario pautado para que empiece a grabar esta cadena en el Salón Blanco. Y bueno, lo que ha trascendido y lo que vienen hablando ustedes ya desde hace rato allí en el piso, ¿no? Hablar de los vetos. ¿De qué vetos concretamente hablará el presidente en el día de hoy? Porque recordemos lo que pasó en diputados esta semana, ¿no? Que donde se vetaron varios DNU del presidente, se rechazaron varios DNU que había hecho el presidente, la reforma del INTI, del INTA, la reforma del Banco de Datos Genéticos, la disolución de Vialidad Nacional, entre otros, pero
Él ya había vetado el mismo lunes pasado, se apareció en el boletín oficial, el veto al aumento de las jubilaciones, a la prórroga de la moratoria previsional, a la emergencia de discapacidad. ¿Hablará de ese veto concretamente que tiene que ver qué es lo que pasa si finalmente lo rechaza el Congreso o lo blindan con los héroes que pueda llegar a conseguir desde el Congreso? ¿O hablará de los vetos que va a hacer si se aprueba, por ejemplo, en el Senado lo que se aprobó en diputados también esta semana, ¿no? Que es la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, que tiene que pasar para las próximas semanas a tratarse en el Senado? Si eso se aprueba, ya se ha dicho, lo dijeron esta semana misma, que lo va a vetar también el presidente. Bueno, todo en pro de defender el déficit cero, obviamente, ¿no? Eso es lo que vienen ratificando, no solamente el presidente, sino los demás funcionarios. A ver, acá está llegando otra camioneta, a ver si viene algún otro funcionario, pero en principio, Juan Pablo, los que aparentemente no, sería alguien que va a estacionar allí, a ver si baja algún funcionario. Creemos que no, porque lo que te decía recién es esto, ¿no? Aparentemente la cadena la haría el presidente acompañado por la gente de Economía, no solamente el ministro Caputo, también Bausili, que les decía que ya está acá. Hay que ver si viene Furiase, por ejemplo, que hace algunos minutos también nos decían que estaba caminando por acá, sí. No, ahí está el segundo, está Vladimir Werning con Bausili, entró, así que va a estar seguramente la plana mayor del Banco Central y de Economía, porque también entró José Luis Daza. Toto Caputo no llegó, pero dice que va a ir. Me acaban de decir Economía, que está la idea es que todo está. Toto Caputo. Lo vimos entrar, llegó hace unos minutitos nada más. Sí. O sea que evidentemente vamos a ver a un presidente muy probablemente acompañado por la plana mayor de Economía. Eso tenemos que averiguarlo, ¿no? Exacto. Estará así blindado, entre comillas, jugando, digamos, con las palabras ya ha del pasado momento. el presidente con el equipo económico, casi en soledad, para aguantar, entre comillas, una medida de esta índole. Bueno, Carla, cualquier cosa nos llamás, tenés prioridades de ahí. Por supuesto. Mientras tanto, la economía hoy, ¿qué mostró? ¿Qué ofreció? ¿Qué ofreció? Bueno, de vuelta el dólar para abajo, muy tranquilo el tipo de cambio. Te diría que cierra la semana